informar que a partir de las asambleas del 15M surgió una nueva asamblea, una iniciativa de acción que se llama el Tribunal Ciudadano de Justicia. Justamente como ha dicho Carlos, nosotros somos conscientes de la gran estafa que se ha cometido y a partir de esta iniciativa la idea es reunir pues las pruebas para poder iniciar acciones de carácter jurídico y poder inclusive presentar, si fuera posible, querellas o otro tipo de acciones. Entonces, esto es el Tribunal Ciudadano de Justicia, lo encontraréis buscando simplemente Tribunal Ciudadano de Justicia 15M, está allí y entre las acciones, ya digo, es la recogida de pruebas. También está otra acción que es Conoce tu hipoteca para saber cómo se ha producido el fraude de las sobretasaciones y otras más que nos hemos emprendido que tienen que ver con el no pago de hipotecas. Pero vamos, que por favor, digamos, en respuesta a esto que ha dicho Carlos y tal, el 15M también está preparando este tipo de acciones. Sí, yo muy rápido. Oye, muy rápido y muy esquemático, ¿no? Primero el tema del órdago que ha dicho al final. Hombre, el órdago Grecia lo ha echado. Es verdad que Grecia no es la economía española, pero la ha echado y ya sabemos lo que ha soportado. Sería esa una primera reflexión. Segundo, el tema de la quita. Viene en el artículo que viene hoy del País, de estas historias, dice que en Estados Unidos han hecho quitas a los rollos hipotecarios. Entonces, mi duda es cómo es que Estados Unidos lo hace y aquí no se hace, cuando parece ser que tampoco es que sean demasiado alejados de la ortodoxia neoliberal los yanquis de España. Segunda reflexión, el tema de valoración de activos inmobiliarios. Yo he leído en la prensa de que hayan bajado un 65% de los activos. Tú has dicho que es demasiado poco, entonces ¿cuánto habría que bajar? ¿El 80, el 90, el 95, tal? Bueno, y luego, bueno, ¿cómo afecta a la banca española, a los grandes, de estas historias cuando dicen ellos que, hoy mismo lo viene, el periódico dice que Santander tiene solamente en España el 15% de su negocio, que todo lo demás se lo ganan a los sudamericanos? Esas reflexiones. Pues mira, son varias preguntas, pero de verdad muy interesantes. Mira, empiezo por la penúltima porque tenía aquí los recortes medios que se han hecho para los traspasos de activos al banco malo. Nos engañan con un tema matemático que es lo de las medias aritméticas, ¿vale? Lo de que si aquí hay dos pollos, teóricamente, y estamos nosotros dos, pues es uno para cada uno, pero es que a lo mejor los dos pollos los tengo yo. Fijaros, aquí está el recorte que se ha planteado. Fijaros, los préstamos para vivienda terminada se han rebajado un 32%. Un 32%, no un 65%. ¿Vale? Lo que ocurre es que a la hora de hacer, no sé si hay una parte ahí de desconocimiento de lo que supone una media aritmética o de simplemente de engañar a la gente. Entonces están sumando cosas que tendrán que ponderarlas con respecto a los volúmenes de préstamos que llevan detrás, por ejemplo. Lo que más se ha traspasado al banco malo han sido, por ejemplo, préstamos en vivienda terminada. Y esos han bajado un 32%. Desde el punto culmen de la burbuja. Bueno, pues si alguien cree que solamente se ha producido esa situación, pues si eso hubiera sido así, ya habrían colocado esas viviendas. O sea, es un hecho palmario de que esa rebaja es insuficiente. O hubieran tenido un montón de accionistas dispuestos a entrar en el banco malo. Y eso no ha ocurrido por lo que os comento, simplemente porque hay una rebaja ficticia. Porque además ya os digo que el hacerla de otra manera hubiera supuesto que los que no entraban en el banco malo también se verían obligados a reflejar esa realidad en sus balances, con lo cual el crack absoluto, ¿vale? Entonces, eso es una situación absolutamente clara. Si de verdad estuvieran diciéndonos la verdad, es que el planteamiento sería muy diferente. ¿Para qué querría nadie un banco malo y traspasarle los activos si a ese precio lo puede vender a quien se lo compre? Ya se venden los préstamos igual que los pisos. O sea, quiero decir, es un negocio para las entidades bancarias absolutamente habitual. Habitual si lo venden a un precio en el que alguien se lo compre, ¿vale? Entonces, eso en primer lugar. Luego, comentabas lo que ha ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido
ha habido también quiebras controladas de la banca, ¿vale? O sea, por más que puedan decirnos en muchas ocasiones que bueno, porque ha habido quitas, ha habido ayudas públicas pretendidas que luego se han devuelto. ¿Sabéis la mayor quita que han producido las entidades bancarias? Pues fijaros, la de recomprar su propia deuda. Es muy curioso, ¿no? Pero es un mecanismo que utilizan las entidades bancarias para... Imaginaros que una entidad bancaria ha emitido un montón de títulos que han comprado incautos por ahí de medio mundo, y el presidente del banco, el Morgan, por ejemplo, sale diciendo: uff, está la cosa un poquito complicada. ¿Qué hacen los títulos de deuda de Morgan en bolsa? Caen como a plomo. ¿Qué hace Morgan? Los compra. Y entonces eso es beneficio para Morgan, porque compra un título que está valorado en $100 a devolver dentro de 5 años, y lo compra a lo mejor por 60. O sea, hace una quita por la puerta de atrás. Eso es realmente vergonzoso, ¿no? Porque que el hecho ese se produzca es vergonzoso, pero es una práctica habitual. Entonces, parte de los beneficios de la banca estadounidense en este ejercicio, gran parte de los beneficios son debidos a estas operaciones, no una mejora de su situación. Sin embargo, eso al común de los mortales se nos vende como si fuera una mejora de la realidad económica en Estados Unidos, o que las cosas en la banca ya se ha saneado y está devolviendo sus ayudas. No, está haciendo operaciones financieras de alto calado que ahora le están saliendo bien a costa de decir que les va mal. Fijaros la paradoja, ¿vale? Y espera, y has dicho otras dos cosas que no me... Bueno, lo de Grecia es complejísimo, ¿no? Pero lo que yo planteo, evidentemente resumiéndolo en medio minuto, cuando hablo de órdago, es que lo que no se puede plantear es simplemente que el Estado no tiene capacidad, el Estado español no tiene capacidad, siendo un acreedor del volumen que lo es el Estado español, no tiene capacidad de hacer las cosas de otra manera con otra voluntad política. O sea, tiene todas las de ganar, porque un acreedor que puede hacer caer a la otra parte, perdón, un deudor que puede hacer caer al acreedor, evidentemente tiene la sartén por el mango, si la quiere utilizar. Ahora, no la quiere utilizar por lo que todos sabemos, porque no tiene voluntad política de ello. Me perdí un poquito con los números al principio. Que me perdí un poquito con los números al principio. Ha dicho que en principio la sociedad se crea con 500 millones de euros, ¿no? No, 950 millones de dinero. 950, de los cuales 500 los ponen los privados. Ajá. Y 450 el PRO. Ajá, pero tiene mayor... con eso compra 45.000 millones de euros de activos. Imaginaros que va el resto a comprar 45.000. El dinero micros. Sí. Ya. Repito los números para... es que íbamos a haber puesto una presentación, pero aquí no quedaba muy allá. Se nos olvidó la pantalla. A ver, el tema es el siguiente. El dinero que se utilizó, de todas maneras, una cosa, tenéis en bancapublica.info, por ejemplo, tenéis todos los informes con los cuadros, las fuentes y todo. O sea que bancapublica.info. Y bueno, y luego muchos datos también están, los tenéis vosotros también en Toma la Plaza, están en la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda, están en un montón de lados. Entonces, dinero utilizado para el banco malo. 500 millones de acreedores de accionistas privados, 450 accionista público. Y luego, como lo que va a hacerse con esos 950 millones de euros es comprar en esta primera instancia 45.000 millones, el resto se emiten papelitos de deuda que, dado que con el aval de la propia sociedad no salen con el aval del Estado. ¿Vale? ¿Más preguntas? Usted ha comentado al principio que los depósitos en España son de 1,7 billones en total. Y mi pregunta sería cuánto de eso correspondería a depósitos de menos de 100.000, que serían los que en caso de quiebra el Estado debería pagar. Es una cuenta muy interesante, porque
es aproximadamente, según datos, los últimos datos publicados son de 2011, que es cuando presentó su memoria el Fondo de Garantía de Depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos presentó el último balance en agosto del 2012, pero con datos del 2011. Esos datos decían que eran 792.000 millones de euros, los de menos de 100.000, ¿vale? Y no hay problema porque, como muchos de aquí sabéis, para eso está el Fondo de Garantía de Depósitos ahí con su dinero, ¿vale? Para poder hacer frente. ¿Sabes cuánto dinero tiene? Pues menos 2.026 millones de euros tiene, más las deudas que ha asumido por el esquema de protección de activos de la venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de UNIM. O sea, en dinero tiene menos 16.000 millones. Entonces, con menos 16.000 tiene que hacer frente a 792.000 millones de euros. No da. Es un engaño. No da. Bueno, lo último sería un apunte sobre lo que se ha comentado antes. Hay un estudio bastante interesante de los dueños de la información, que del 2012, que es quien controla la información en nuestro país. Y sobre el artículo que comentaban del País, que habla del Banco Santander, comentaros que Prisa está en un 70% bajo el control de los bancos. Así que habría que tocar esa información que nos da con control y cautela. Muchas gracias. Ponlo vertical. Eso. Más preguntas, mientras voy preguntando yo un par de cosas. Con este tema de los depósitos, en principio, si un banco quiebra, con los activos tiene que hacer frente a los pasivos. Y va haciendo frente a los pasivos según el nivel de riesgo que tenga con estos, ¿no? Entiendo que lo primero que tendría que hacer con sus activos es pagar los depósitos, porque los depósitos son imposiciones sin riesgo. Y bueno, y me imagino que en último lugar estarían las acciones, ¿no? La deuda, las acciones. Con lo cual, en cierta manera, el que quebraran los bancos no haría que las personas que tienen un depósito perdieran su dinero. ¿Tiene activos la banca en caso de quebrar como para cubrir todos estos activos? Los de los depósitos, digo, obviamente. Después el que se ha metido en acciones, se ha metido en deuda, se ha metido en demás, digamos que ha entrado en un riesgo, ha entrado en un juego de riesgo, y si pierde, pues pierde, ¿no? Pero lo que más preocupa, creo, a toda la ciudadanía es si va a perder sus depósitos. Si se dejara quebrar a la banca, ¿habría activos para pagar los depósitos? Esa es la primera pregunta. Y en segundo lugar, todo esto estamos hablando de la banca española, pero obviamente la banca española es deudora de la gran banca alemana, francesa, etcétera, ¿no? Y es más, estos bancos también han entrado en los mismos juegos especulativos en otros mercados, no solo en el español. Y también se ha dado el caso de que, aunque no se sepa, la banca alemana también ha sido aupada con ayudas multimillonarias por parte de su Estado, ¿no? Di algunas impresiones sobre este tema, ¿no? De cómo está la situación a nivel internacional. Pues mira, en cuanto, como sabía que a alguno se le ocurría hacer la pregunta de... Hay un documento colgado, por si lo queréis ver, que es una pregunta, ¿no? El título del documento es ¿dejamos caer a los bancos o los nacionalizamos de manera definitiva, ¿no? Entonces, ahí están los datos de los balances del conjunto de las entidades bancarias publicados a junio del 2012, ¿vale? Que son los últimos publicados de manera oficial por el Banco de España. Ese informe, en el informe de estabilidad del Banco de España, pues vienen esos datos, ¿vale? Y luego los balances detallados de cada una de las entidades, ¿vale? Entidad de entidades que suponen más del 90% del conjunto del sistema, ¿vale? Entonces, no todas están en la misma situación. Ahora, analizando lo que aquí ocurre, simplemente con una visión primero de contabilidad, incluso sin necesidad de conocimientos contables, vemos que el problema es la liquidez de los activos. O sea, como bien dice Charlie, tú tienes, si tienes más activo que pasivo, teóricamente, pues tú liquidarás todas tus deudas haciendo líquidos los activos que tienes. Pero ¿cómo son de activos cómo son de líquidos los activos de la banca? Pues ese es el problema. Por eso hablaba de que la banca es insolvente por naturaleza. Funciona teniendo en cuenta de que coge dinero, que es dinero,
además de hacer dinero y multiplicar el dinero, lo convierte en préstamos, por ejemplo, a mí a 30 años. Me dieron un préstamo. 30 años. 30 años. El préstamo que yo pago, Euribor más 0,40. Yo he sido uno de los afortunados que todavía sigo trabajando, que sigo pagando mi deuda y me quedan que pagar todavía 20 años. Por eso no me puedes llamar de usted. Yo me he llamado de usted ya. 20 años. Euribor más 0,40. Estoy pagando ahora mismo 0,95%. Y cuando salen las entidades bancarias a financiarse, se están financiando, menos con el Banco Central Europeo, claro, al 4, al 5, al 6, al 8 o a más. ¿Vale? O sea, cuando después de esa realidad, y mi hipoteca no es la única, os lo puedo asegurar, cuando ves que los resultados de la banca son los que son y cuentan y hablan de la solvencia, cualquiera que sepa sumar y restar se da cuenta de que es una gran falsedad, ¿vale? Pero si miramos los balances de las entidades, vemos que en efectivo, para hacer frente de manera inmediata a la retirada de depósitos, no hay prácticamente nada. Prácticamente nada. O sea, hay 1.700.000 millones de euros de depósitos no protegidos, hablo, ahora en conjunto de todas las entidades, y en caja, el conjunto de las entidades, pues no llegan a tener, os digo, es el 3% lo que tienen ahora mismo del total de los activos, y supone que tienen 146.000 millones de euros para hacer frente a eso, ¿vale? Y además hay depósitos de entidades, de otras entidades, de empresas y demás. Con lo cual, ¿qué produciría una caída? Y sobre todo una caída no controlada. Que la gente, imaginaros, iría por su dinero y a lo mejor le podría salir por el cajero, permitirme la broma, hombre, dinero no le doy, pero le doy un trocito de una promoción a medio construir en Bollullos del Condado. Y con eso la gente como que no iba a estar muy contenta, sobre todo porque cuando vas con eso al supermercado, pues no te iban a pillar la comida, ¿vale? Entonces, el problema es la iliquidez. O sea, no que no haya activos que con el tiempo no puedan valer lo suficiente como para que sean vendibles. Porque mi préstamo no pueden hacer líquido, figura por su totalidad en el activo del banco, pero no lo pueden hacer líquido mañana por su totalidad. Dentro de 20 años habré terminado de pagar el préstamo si me da la gana, ¿vale? Ese es el tema. Y eso es uno de los ejemplos, porque por ejemplo, imaginaros, por ejemplo, me horripila ver en los balances de las entidades bancarias la cifra de 266.000 millones de euros al mes de junio de 2012 de derivados financieros. He intentado buscar, siempre es curiosidad de obsesión, de enfermo mental, que es lo que yo soy para estas cosas. He intentado buscar todo el tipo de detalles siempre de estas partidas, ¿no? Y hay mucho oscurantismo, ¿no? ¿Alguien apuesta a que los 266.000 millones de euros no están ahí como en dinero? ¿A que esos derivados no valen eso? No lo van a valer. Ese es el problema, la iliquidez de los activos bancarios. Por eso solamente pueden funcionar las entidades bancarias con el soporte público. Ahora mismo la gente no se ha llevado los depósitos de los bancos porque lo primero que se hizo en el inicio de la crisis financiera, no solo en España, es aprobar una ley que lo que decía un real decreto, siempre hay que hacer las cosas constitucionalmente de la manera adecuada, un real decreto por el que se incorporaba la protección del Fondo de Garantía de Depósitos de 20.000 a 100.000 euros por titular. Eso lo hizo España, lo hicieron Holanda, lo hicieron Gran Bretaña, todos los países. Eso supuso que ahora avalamos 790.000 millones de euros que os decía antes, en vez de antes que avalábamos 300.000. Da igual. Es como si yo ahora viera aquí cualquiera y dice, a ver, será por avalar, y yo avalo. Lo que quiera, 700.000, 800.000, 1 billón, 2 billones. Si eso no hubiera ocurrido, la gente hubiera salido en estampida. Ese es el problema. Y la estampida no es un juego de suma cero. La estampida provoca la quiebra. Que no digo yo que a lo mejor no hay que hacer eso en algún momento. Lo que quiero decir es que el planteamiento es que se establecieron formas para que eso no ocurriera. Y la forma es que esté ahí el Banco Central Europeo para ayudar. Incluso si hoy retirara a la gente los depósitos, no los dejarían caer por eso. Porque estaría el Banco Central Europeo prestando liquidez de forma y manera ilimitada, que así lo ha dicho el Banco Central Europeo, que prestará de manera ilimitada.
¿vale? Y entonces luego, en cuanto a la seguridad de la solvencia de la banca alemana tiene un pufo bastante mayor que la española, ¿vale? Y que ya es decir, además el pufo de la banca alemana no cuento con lo que no le va a pagar la banca española. Ellos no lo saben, pero bueno, ya se enterarán. No, llegará el momento en que se enteren que parte de lo que tienen invertido aquí no lo van a cobrar, ¿vale? Pero independientemente de eso, la banca alemana ha recibido 500.000 millones de euros sin tener en cuenta los apoyos del Banco Central Europeo. 500.000 millones de euros, datos de la Comisión Europea al mes de diciembre del año 2011, o sea, sin tener en cuenta 2012, ¿vale? Datos oficiales de la Unión Europea, visibles para todo el que tenga curiosidad en buscarlos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? La diferencia entre la banca alemana y la banca española, que Alemania arregla sus platos sucios ellos mismos con su dinero, bueno, perdón, no con su dinero, emitiendo títulos de deuda que compra toda la gente al 0,25%, porque todos nos creemos que los títulos de la deuda alemana serán siempre pagados, ¿vale? Pero eso no quita que no tengan un problemón gravísimo. De hecho, los test de estrés, esos que no valen absolutamente para nada, ni siquiera esos test de estrés trucados, la señora Merkel ha permitido que vayan todas las entidades bancarias alemanas. O sea, no van ni un 20% de las entidades, ¿vale? Las entidades locales, por ejemplo, no han ido más que una. Y estuvo a punto de suspender y la retiraron antes de tiempo, para que no suspendiera, ¿vale? Es una situación... Pero ya digo, pero como se pueden financiar, daros cuenta que un negocio empresarial jamás quebraría aunque tenga pérdidas todos los años. Y podría ser infinito. Imaginaros que montáis una empresa y decís, pues mira, pues mi plan de negocio tipo Sareb, ¿no? Más barato, o sea, no pagando 30 millones de euros a nadie, y os ponéis en casa el domingo y lo hacéis. Y decís, voy a ingresar 10 y voy a gastar 12. Voy a ingresar 10 y voy a gastar 13. Voy a ingresar 10 y voy a gastar 15. Y alguien diría, oye, pero esto es insostenible. No, es perfectamente sostenible siempre y cuando tengas a alguien, por ejemplo, Estado o Banco Central Europeo, que financie esas pérdidas de manera ilimitada. Puedes seguir perdiendo eternamente, no hay ningún problema, lo pagamos entre los demás y ya está. Manolo. Espera. Bueno, si el problema en realidad es la liquidez, la cuestión normalmente es que no van todos los ciudadanos a pedir su dinero a la vez, porque si fueran efectivamente quebraría todo el sistema. Se basa precisamente en que en todo caso habrá solo unos pocos. Eso es lo que beneficia a los grandes, porque los grandes lo que hacen es jugar al desprestigio de los pequeños. Han provocado, por ejemplo, la mala imagen de las propias cajas de ahorros para al final beneficiarse ellos, porque yo creo que toda crisis del sistema, y esta es otra más, termina resolviéndose con procesos de acumulación y de monopolio por parte de unos y otros. Entonces, no habría tanto problema de liquidez si hubiera la más mínima garantía de que el Estado se hace cargo realmente de esa banca nacionalizada. Es decir, hay que explicar más claramente que no hay el menor problema para que una banca de carácter nacional, que esa sí da garantías de cobro, y yo creo que hay que hablar también no solamente de otros ejemplos, sino también de Islandia, que ha hecho cosas limitadas y parecidas, pero que en definitiva demuestran que no se quiebran los dineros de la gente si se toman medidas de nacionalización. Es que realmente, Manolo, es la única posibilidad. O sea, nadie puede garantizar desde un punto de vista privado, porque no tiene el actor privado, ninguno de nosotros tenemos, o sea, todos carecemos de la impresora de emisión de billetes. Esa no la tenemos ninguno de nosotros, los Estados sí. Por eso es la banca, por eso es el Estado y las instituciones supranacionales estatales las únicas que pueden mantener la banca. Son las únicas. Con lo cual, la única posibilidad de una gestión adecuada de los ahorros de la ciudadanía es la pública. O sea, no es un tema de capricho o simplemente ideológico. Es un tema de imposibilidad técnica de hacer frente a este tipo de shocks sin quebrar. Es que es la única forma. Claro, podría ocurrir una cosa, que la gente mirara con lupa donde abre una cuenta bancaria, pero entonces el negocio bancario entonces simplemente no existiría. O exigiera una seguridad a la hora de, imaginaros que se pusiera en marcha algo tan evidente en una situación así, si existiera
la posibilidad de que alguien lo aprobara, de que los bancos no pudieran, que tuvieran que guardar el dinero de los depósitos, o sea, evitar que puedan multiplicar el dinero, ¿vale? Si eso ocurriera, ¿dónde está el negocio de los bancos? Es que entonces no se gana dinero, con lo cual quebrarían por el otro lado, por el lado de que no ganan dinero suficiente. Al final, esta crisis, como bien describía Manolo, lo que está produciendo es una foto fija muy clara de incapacidad de ganar dinero por parte de las entidades bancarias. No me estoy equivocando, ganan dinero insuficiente, porque si ganaran dinero suficiente, esta crisis no se habría producido, ¿entendéis? Entonces, como ganan dinero insuficiente, lo que se produce es un intento de depurar el mercado a costa, evidentemente, de los recursos públicos. Caen unas entidades, las sostenemos entre todos y las privatizamos con dinero público para engordar los balances de las entidades pretendidamente sanas, que tienen los mismos problemas, exactamente los mismos, y a los que los supervisores nacionales, no solo el español, están consintiendo la trampa en sus estados financieros. Todas las entidades, después de haber sido intervenidas, han demostrado que tenían enormes pufos en sus balances. Todos lo sabemos, y el primero que lo sabe, y el que mejor lo sabe, es el propio Banco de España. Lo que pasa es que las directrices políticas se han puesto por encima de las técnicas a la hora de aflorar la realidad. Y eso es lo que ha ocurrido. No se ha querido decir la verdad para simplemente colaborar en este proceso de acumulación de capital, claramente descrito por ti en este momento. Entonces, solamente entidades públicas fuertes pueden hacer frente a una situación de tensión de tesorería o de liquidez. Es que son las únicas que pueden hacerlo. O sea, evidentemente en el momento actual ni siquiera las no sé, ha habido corridas bancarias históricas, pues por ejemplo lo que acabó en el Corralito en Argentina, imaginaros, ¿no? Bueno, pues la situación técnica desde el punto de vista de los balances de la banca española es peor que la de Argentina en cuanto a ratios. Y sin embargo, yo no le digo a la gente que salga corriendo a por su dinero, porque el problema no es ese, porque el Banco Central Europeo garantizará los depósitos o se enfrentará a la ira de los ciudadanos, simplemente por eso, pero no porque técnicamente tengan capacidad de hacer frente a las demandas de los ciudadanos. Sale dinero de los depósitos de las antiguas cajas de ahorro y se irán, supongo que gran parte se irán a los bancos Santander, etcétera. Con todo lo que se está luchando, que se está haciendo, concentraciones en Bankia, pues cada vez ponemos a Bankia peor, claro. Y no sé hasta qué punto habría que aclarar esto a la gente, porque también las antiguas cajas de ahorro pues están perdiendo sus depósitos por esto, porque la gente no confía en ellas y los saca. Entonces, bueno, ¿qué política o qué podríamos hacer para que no fastidiar más las cosas? Que como os comentaba, bueno, hay parte de falsedad en lo que se está comentando, de que se está transfiriendo mucho dinero a las entidades bancarias privadas por parte de las nacionalizadas. Los datos que se han presentado no dicen eso, no dicen eso. Dicen que ha habido momentos en los que ha habido pérdida de depósitos por parte de las entidades, pero en el conjunto, por ejemplo, Santander, en lo que ha presentado, ha perdido depósitos con respecto al año anterior. O sea, que luego las cuentas internas que ellos tengan, evidentemente, pues lo habrán cogido habrían perdido más si no hubieran cogido parte de Bankia, lo que fuera, ¿vale? Pero que el problema, digamos, el problema es que es muy complicado para los ciudadanos apoyar banca nacionalizada que no tiene voluntad, de la que no tiene voluntad el Estado de hacer una banca pública de verdad. Claro, a mí me suena muy mal y me sabe fatal el hecho de decir, pues mira, es que estas entidades bancarias las estamos fortaleciendo con dinero de todos para luego regalarlas y además poner dinero para que se quede con ellas Santander o BBVA o cualquiera de los supervivientes de la catarsis producida. Pero desde luego la única forma es que sigan siendo públicas, y que sigan siendo públicas cuanto más tiempo mejor, para, si existe un cambio de correlación de fuerzas político a nivel nacional, pues en ese momento las pille todavía esas entidades siendo públicas.
Y si ese cambio de verdad, que no sería porque gane el Partido Socialista, lo sabemos todos evidentemente, pero si ese cambio de verdad supone una actuación desde el Estado diferente por parte diríamos, de otra visión a la hora de entender la banca, pues bueno, pues creo que sería la única posibilidad. O sea, evidentemente yo no le voy a decir a nadie, pues pon tus ahorros aquí o ponlos allí. Ya os digo que no tiene ninguna de las entidades capacidad de hacer frente a una situación como la actual, y tampoco el euro vale mientras quieran que valga. O sea, hay gente que dice, pues mira, pues yo cojo mi dinero y me lo guardo en mi casa. Bueno, pues guárdatelo en tu casa. Pero aparte de los robos que te puedan producirse o lo que sea, daros cuenta de que una de las posibles salidas de una crisis como la actual es con inflación fuerte, ¿vale? Entonces, puestos a hacer billetes, los de las impresoras, tus euros pueden valer como nada dentro de un tiempo, ¿vale? O sea que quiero decir que ese tipo de milagros de soluciones fáciles no existen. Estamos hablando de que las soluciones son no económicas, son soluciones políticas y de actuación pues consciente de la ciudadanía para exigir que las cosas caminen por otros derroteros, ¿no? Entonces, no es un tema tan sencillo solamente como hablar de los depósitos o solamente hablar de los depósitos de las nacionalizadas. Ya digo que, en mi opinión, desde el punto de vista técnico, todo el sistema ahora mismo está intervenido. Porque si mañana dejara de existir el auxilio del Banco Central Europeo y del Estado español, todas las entidades, todas, echan el cierre. Todas. Con lo cual, pues por ahí solo Aurora no. Yo decía las campañas contra banca, contra... No, hombre, yo no he participado jamás en una campaña contra una entidad en concreto, porque como me caen mal todas, pues... Sí, yo quería preguntar que, a ver, el Banco Central Europeo va a hacer, o ha hecho ya, la verdad, pero vamos, una emisión de billetes de 5 euros, va a renovarlos, va a hacer una emisión y tal y cual. Entonces, la pregunta es que supuestamente, o si supuestamente se esconde tras esta emisión, y ya por curiosidad, como una voluntad, ¿qué se podría hacer en estas circunstancias para paliar algún problema, etcétera, de cualquier país o nuestro? Yo también he leído lo de emisiones de 5 euros, pero vamos, no creo que sea nada más que algo anecdótico, vamos. De todas maneras, no me consultan muchas de emisiones, pero que no, lo que quiero decir es, en principio, es una emisión más, no tiene mayor historia. O sea, la cantidad de dinero en circulación que el Banco Central Europeo está poniendo, diríamos, en el mercado, ahora mismo o sea, nadie espera que lo que vaya a hacer el Banco Central en los próximos años es retirar dinero de la circulación, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente ahora mismo otro de los puntales en los que se apoya la supervivencia del sistema es en que haya esa liquidez. Y además que eso permita que el Euribor, eso que os sonará a todos, sobre todo los que tengáis hipoteca, esté en los niveles en los que está. Pero eso no va a ser así siempre. O sea, ahora mismo existe una convergencia de intereses entre los que son deudores y los que son acreedores. O sea, a la banca le interesa el dinero barato, porque necesita financiarse a través del Banco Central Europeo, porque no tiene otro sitio donde ir, básicamente, y necesita que esa financiación sea barata. Y a los que están hipotecados hasta el cuello o menos hasta el cuello, les interesa que los préstamos, cuando se los revisen, pague cuanto menos mejor. Lógicamente, esa convergencia de intereses históricamente ya ha ocurrido más veces, pero eso se acaba. ¿Qué va a pasar cuando la banca sea suficientemente saneada con el dinero público, no solamente español, sino alemán, italiano, griego, holandés? El cuarto banco holandés el fin de semana ha caído. Lastimosamente también ha sido el Estado holandés el que le haya salvado. No ha habido nadie más no ha habido ningún Superman. Bueno, pues ¿qué va a pasar cuando esa banca ya esté saneada? Que entonces ya no va a interesar esa liquidez tan barata y los precios del dinero tan baratos. Porque como el volumen de crédito se está reduciendo, ¿vale? Se está desapalancando el sistema bancario mundial, no ganan dinero suficiente con menos crédito y más baratos, con menos margen. Con lo cual, ¿qué les va a interesar a los bancos? Les va a interesar que el Euribor y el Libor, todos los indicadores, vayan incrementándose. O sea, que el Banco Central Europeo quite liquidez, barra liquidez del mercado. Y eso a las familias no le va a interesar. Pero creo que la reunión en la que se decida eso no van a estar las familias, van a estar los señores estos de los bancos
a lo mejor Rajoy, ¿no? A lo mejor Rajoy, imaginaros. O su hijo. Y Draghi o su hijo. El muy hijo va a estar allí con su hijo y no les va a importar un carajo que el Euribor vuelva a estar pues al 5, al 6 o al 10 o al 12. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que la convergencia de intereses desaparece y pierden los de siempre y ganan los de siempre. Entonces, lo de ahora es perfectamente claro y explicable. Hay gente que no se lo cree. Dice, joder, mi hipoteca y me baja. Qué maravilla. Con la que está cayendo, el que todavía tiene la suerte de poder pagar, la morosidad en parte se explica por eso, ¿eh? Daros cuenta que el Euribor está 0,57, el que cerraron en enero, 0,56. Una cosa absolutamente que no cubre ni la inflación. Que resultaría interesantísimo endeudarse, el que pudiera endeudarse ideal, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que eso no va a ser siempre así. Cuando estén saneados, les interesará que ya devuelven todas sus ayuditas al Banco Central Europeo y dicen, oye, que esto para arriba. Y entonces, pues, nos acordaremos si no hemos sido capaces de que cambien las cosas. Bueno, no hay más preguntas, es hora de irse a comer. Pido un aplauso para Carlos Sánchez Mato, por favor. Muchas gracias, Carlos. Próxima sesión el domingo 3 de marzo. En marzo hay una cumbre de la Unión Europea, los días 14 y 15 de marzo, en la que hablarán sobre nuevos pactos y tratados que supondrán otra vuelta de tuerca a las políticas económicas que ya se están llevando, ¿no? Hablarán de unión fiscal, hablarán de unión bancaria.